Bien, para resolver un problema, lo primero que tenemos que hacer, como decimos siempre en nuestras clases, es leer bien el enunciado y a partir de ahí iniciar con un gráfico la resolución. Entonces, en este caso lo vamos a leer con detalle, vamos a tratar de graficar la situación y después de resolver o contestar las preguntas del enunciado. El enunciado nos dice, un cilindro macizo aislante muy largo y de radio A produce un campo electrónico en su interior cuya intensidad está dada por esa función. Con CC una constante positiva y epsilon 0 la permitida el vacío. Rodeando al cilindro aislante y de manera concéntrica, este paréntesis nos indica que tiene el mismo eje de simetría, se encuentra un casquete cilíndrico conductor muy largo de radio B, radio interior B y radio exterior C. La primera pregunta es realizar un esquema del sistema y hallar la carga total del cilindro aislante, su densidad de carga volumétrica y la densidad de cargas superficiales del casquete conductor. 2. Hallar el campo eléctrico para todo punto del espacio. 3. Hallar diferencia de potencial entre ellos. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a plantear el enunciado de esta situación. Nos dice que tenemos un casquete cilíndrico, aislante, un casquete cilíndrico aislante, el cual conocemos la función que representa el campo eléctrico en su interior. Y concéntrico con él, tenemos un cilindro conductor. Vamos a tratar de representarlo lo mejor posible. El cilindro conductor. Entonces, este sería el esquema de situación. Tenemos el casquete conductor es de radio A y tenemos que el cilindro tiene radio B y radio C. O sea que esto es radio A, cilindro B y C del casquete aislante. Y conocemos la expresión o la función que representa el campo eléctrico en el interior del casquete aislante. O sea que nosotros llamamos E1 de R y es de la forma una constante C0, que es positiva, sobre epsilon 0 por A R cuadrado sobre 3 menos R al cuadrado sobre 2. Entonces ya tenemos la expresión del campo de su interior. Entonces siempre tenemos que anotar la información que tenemos del problema. Datos son A, B y C. Ya esquematizamos la situación. Entonces ahora podemos tratar de obtener las expresiones de la carga y de las densidades de cargas superficiales para el casquete conductor y la densidad de carga volumétrica para el material aislante. Vamos a completar el dibujo. Entonces, teniendo la geometría que representa el problema dibujado, ya podemos intentar resolver el problema. Claramente, si conocemos la intensidad del campo eléctrico en un punto cualquiera de su interior, lo que podemos plantear para conocer la carga total que tiene el cilindro aislante, que es muy largo, como dice el enunciado,
podemos plantear con la herramienta inmediata que nos surge, que es la ley de Gauss, ¿sí? Entonces, si queremos esquematizar la situación, nosotros tenemos el cilindro de radio A, y vamos a tomar como superficie gaussiana, esto es una visión frontal, como superficie gaussiana, un cilindro de radio R. Esta sería la vista frontal del problema. De manera tal que el campo eléctrico, en cualquier punto de la superficie gaussiana, sea, en este caso como en los campos sabemos que son radiales, el campo puede ser saliente o entrante en la superficie, en este caso sería así o así, dependiendo de la carga o el signo de la carga interior a la superficie gaussiana. Si las cargas son positivas, las líneas de campo tienen que ser salientes. Si las cargas negativas, la línea de campo tiene que ser entrante. Y en este caso, el vector normal de la superficie siempre es radial saliente. Viendo eso, bueno, volvemos a la ley de Gauss. Tenemos la superficie gaussiana. Entonces, vamos a plantear la ley de Gauss con el subíndice, siempre recordando en qué región estamos trabajando. En este caso estamos trabajando para cualquier R, estrictamente entre 0 y A. La integral de la superficie de E1, producto escalar diferencial de C1. Esto es la carga interior de mi superficie gaussiana sobre epsilon 0, que nosotros la vamos a llamar la carga interior Q1 de R, porque sabemos que es una función del radio. Ahora bien, esta integral sabemos que representa el flujo de campo eléctrico por las formas que tiene en este tipo de simetría. El producto escalar se puede escribir un poquito mejor, el producto escalar entre el vector de campo eléctrico y el vector de superficie, o sea, desarrollar la parte interior de la integral de flujo. Esto lo podemos escribir como el módulo del primero por el módulo del segundo. Y acá tenemos un problema, que es que todavía no sabemos si la carga tiene signo positivo o signo negativo. Entonces, esto podría ser tanto coseno de 0 como coseno de pi. No lo tenemos en claro. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar la expresión de la función. Esta función que tiene que ir en módulo. Si uno mira esta función, es ar cuadrado sobre 3 menos ra cuadrado sobre 2 en el borde, si quieren, del cilindro. Cuando r vale a, el primer término siempre es más chiquitito que el segundo. Si lo quieren evaluar para darse cuenta, esto es a por a cuadrado, es a cubo. Esto es a por a cuadrado, a cubo, pero es a cubo sobre 3 menos a cubo sobre 2. O sea que esta función está teniendo signo negativo. Quiere decir que la carga en el interior del cilindro es una carga negativa. Entonces vamos a poner coseno de pi. Y esto es Q1 de R sobre epsilon 0. Como sobre todo el borde de la superficie gaussiana, el módulo del campo eléctrico es constante, podemos sacar el módulo afuera de la integral. Coseno de pi es negativo, menos, lo ponemos afuera porque esto es menos 1. Y nos queda la integral de la superficie de diferencial de C1, del módulo diferencial de C1. Y esto es igual a Q1 de R sobre epsilon 0. La integral de la superficie gaussiana, en este caso como la superficie gaussiana es un cilindro, la podemos escribir como 2pi RL, o sea que podemos expresar que Q1 de R es 2pi RL epsilon 0, el módulo de E sub 1. Y el signo menos aquí. Bien, ahora lo que decíamos recién, mirando la expresión de la función que representa o que vamos a usar para tomar la intensidad del campo eléctrico, tenemos un signo menos acá adelante. Lo que hay que mirar es que esa función, ¿sí? Esa función es una función, dijimos que para todo valor de R, como R está comprendido entre 0 y A, esta función nos va a dar un signo negativo. Entonces, si quiero tomar el valor absoluto de eso, lo puedo escribir sin las barras,
para que resulte un poquito más amigable, menos 2 pi r l epsilon 0, voy a poner un paréntesis y pongo menos C0 sobre epsilon 0 y paréntesis a r cuadrado sobre 3 menos r a cuadrado sobre 2. Con esto compenso el tema de que la función es negativa para los valores de r posible, entonces pongo el signo menos y me garantiza que siempre es una función positiva. Es una operación habitual cuando tenemos un valor absoluto de una función. Cancelo los signos menos, puedo simplificar el epsilon 0 y tengo la expresión final para la carga interior como función del radio en el interior de mi superficie gaussiana. Lo puedo escribir como 2 pi L C0, esto es AR cubo sobre 3 menos R cuadrado a cuadrado sobre 2. De hecho, de acá ya puedo obtener la expresión para la carga total. La carga total, con solamente reemplazar con R igual a A para mi superficie gaussiana, o lo que obtuve de la superficie gaussiana, puedo ver que esto es, la carga total es 2 pi LC0 a cuarta sobre 3 menos a cuarta sobre 2. Esto es un sexto de a cuarta, o sea que la carga total es 2 pi LC0 a cuarta sobre 6. Esto es Q total pi LC0 a cuarta sobre 3. Ya tengo la expresión para la carga total almacenada en la superficie gaussiana, en este caso en la superficie gaussiana no, en el cilindro, ¿sí? En el cilindro aislante. Lo vamos a escribir acá, pi LC0 a cuarta sobre 3. Si no nos equivocamos en ninguna cuenta, esa sería la expresión. Ahora bien, ya que conozco la carga, puedo volver hacia atrás y obtener la expresión para la densidad de carga superficial, perdón, para la densidad de carga volumétrica del cilindro aislante. ¿Cómo hacemos eso? Con la expresión de la carga en función de R. Vamos a volver a recordar la expresión de la densidad de carga volumétrica y lo planteamos. Entonces, en este caso, recordando la expresión para la densidad de carga volumétrica, nosotros sabemos que para un material aislante que tiene densidad o carga ocupando todo el volumen, podemos escribir que la densidad de carga volumétrica es de Q a dB. Nosotros, en este caso en particular, lo que queremos obtener es la densidad de carga volumétrica. Q es una función de R, Q es estrictamente una función de R, entonces tengo que ver cómo escribir el diferencial de B de vuelta. Entonces, si yo pienso que lo que obtuve acá cuando saqué el valor de Q1 de R es la carga interior a mi superficie gaussiana, el volumen de esa superficie gaussiana es una función de R y se puede escribir como quién, pi r cuadrado por L. Entonces yo puedo reescribir el diferencial de volumen con respecto al radio, derivando únicamente 2 pi RL, o sea que diferencial de volumen lo puedo escribir como 2 pi RL diferencial de R. Básicamente es esta integral que dependiendo del diferencial de volumen la termina expresando en términos del diferencial de radio. Entonces, ρ, que va a ser una función de R, lo puedo escribir como 1 sobre 2 pi RL diferencial de Q a diferencial de R. Entonces, finalmente, la densidad de carga volumétrica
rho de R, lo voy a poder escribir como 1 sobre 2 pi RL, y hago la derivada de Q con respecto a R. 2 pi L C0, y acá me queda A R cuadrado y menos A cuadrado por R. Puedo simplificar todos los términos que son comunes. 2 pi L, 2 pi L. Entonces ya tengo la expresión para la densidad de carga volumétrica. Rho de R, entonces, si simplifico, es C0, esa constante, que si mal no recuerdo habíamos definido como positiva, A por R menos A cuadrado. Esto nos confirma lo que habíamos hecho, que la densidad de carga volumétrica o las cargas eran negativas. ¿Sí? C0 es una constante positiva, esto es A por R siempre es menor que A cuadrado porque R toma valores entre 0 y A. Ahora que tenemos la expresión para la carga volumétrica, podemos pensar, o la densidad de carga volumétrica, podemos pensar en las cargas inducidas en el interior, y en la superficie interior y en la superficie exterior del cilindro conductor. Entonces, para eso vamos a dibujar la situación para pensar cómo son las densidades. Obviamente, al tratarse de un material conductor, las cargas solamente pueden ser superficiales, por lo que se tratan, necesitamos saber cuál es la carga inducida en cada superficie. Vamos a tratar de graficar un poquito mejor la situación. Entonces, tengo el cilindro aislante de radio A. Vamos a graficarlo de vuelta un poquito mejor. Tengo el cilindro aislante visto de frente, tengo el cilindro aislante de radio A y tenemos el casquete cilíndrico conductor encerrando, vamos a hacer la visión un poco más exagerada, para ir más fácil de entender, el cilindro conductor encerrando el casquete cilíndrico conductor encerrando a la superficie aislante. Entonces, planteemos la situación. Nosotros sabemos que la superficie aislante o el volumen del cilindro aislante tiene una carga total que conocemos. Tengo una carga total QDT encerrada acá, que sabemos que es negativa, menor que 0. ¿Qué otra cosa sabemos seguro? Es que el campo eléctrico en el interior del conductor, si a esta región lo llamamos 1, a esta región lo llamamos 2, a esta 3 y a esta 4, sabemos que el campo eléctrico en el interior del casquete conductor tiene que ser 0. O sea que sabemos que E3 tiene que ser 0. La única forma que el campo eléctrico, esto es un resultado experimental, empírico, la única forma que el campo eléctrico en el interior del conductor sea 0 es que se produzca o se induzca una carga superficial, y en este caso en la superficie interior, con el mismo signo que carga total, con el signo opuesto a la carga total. ¿Sí? O sea que tengo la carga inducida en esta superficie, es Qt. Como el material tiene que ser eléctricamente neutro, la misma cantidad de carga, pero con signo cambiado, se va a la superficie exterior. Entonces, de esa expresión puedo sacar que la densidad superficial de carga sobre B la puedo escribir con menos la carga total que tengo en la expresión, dividido la superficie interior del casquete conductor, que es 2pi B por L. O sea que en este caso es menos pi L
CC a cuarta sobre 3, o sea que es 6 pi b L. Puedo simplificar algunos términos para que sea un poquito más amigable. La expresión pi y L se van, y L se van. También para la superficie exterior ya que tenemos las cargas inducidas, sigma de C, lo puedo escribir como Q de T sobre 2 pi CL. Y ya tengo las densidades de cargas superficiales en el material conductor. Bien, entonces reemplazamos con la carga total. Lo único que hicimos volvimos para atrás un poquito y cuando resolvimos acá, a cuarta sobre 3 menos a cuarta sobre 2 es menos a cuarta sobre 6. Nos habíamos olvidado poner el signo, lo mencionamos, pero no pusimos el signo. Sí, corregimos y pusimos el signo menos que nos garantiza que la carga total es negativa. Pongo el signo menos y nos quedan las densidades de cargas superficiales en el conductor. Entonces, ahora que conocemos las expresiones para densidad de cargas superficiales, vamos a plantear el campo eléctrico para toda región del espacio. Pero ya hay una región que lo tenemos definido. Vamos a conservar los dibujos, así que vamos a plantear la situación. Entonces tenemos en la vista frontal, habíamos definido la región y la vamos a dibujar de vuelta. Vamos para responder el segundo enunciado. Teníamos vista de frente, tenemos esto. Y teníamos en casquete, conductor, eran concéntricos, la radio interior B y C. Esta es la situación que teníamos. Hacemos el gráfico para tener indicadas las regiones. Entonces, tenemos esto. Bien, esto es radio A, B y C. Esta región la habíamos llamado, para simplificación, región 1, 2, 3 y 4. Calcular el campo eléctrico para toda región del espacio es amigable acá, porque conocemos ya dos expresiones. En la primera región, cuando R está entre 0 y A, tenemos que el campo eléctrico, la expresión E1 de R, ya lo vamos a escribir en forma vectorial, E1 de R, la podemos escribir como C0, epsilon 0, a R cuadrado, sobre 3 menos R al cuadrado, sobre 2 verso R. Sabemos que es radial. En la región 2 no lo sabemos todavía, vamos a calcular 2, es para R entre A y B, para los R entre A y B sin incluir los bordes. Para la tercera región, que es entre B y C, lo conocemos, el campo en esa región, E3, que es el conductor, vale 0. Y nos faltaría analizar también la cuarta región, es cuando R es mayor que C. Entonces vamos a resolver la segunda región. El campo eléctrico en la segunda región es cuando R esté comprendido entre A y B. ¿Qué es acá? Tomamos como superficie gaussiana un cilindro de radio R comprendido entre A y B, ¿no? Entonces si hago el dibujito, que sea chiquitito para entender la situación, este es el cilindro aislante y mi superficie gaussiana es un cilindro de radio R. El campo eléctrico en todos los puntos del interior apunta hacia adentro y el vector normal de la superficie hacia afuera. Entonces, de acuerdo a la ley de Gauss, nosotros podemos escribir la integral doble sobre la superficie gaussiana, que sería
sería, o lo podemos escribir como E2 por diferencial de C2, el producto escalar, la carga interior a mi superficie gaussiana sobre epsilon 0, que la carga interior no es ni más ni menos que la carga total sobre epsilon 0. Como siempre sacábamos el módulo del campo o reescribíamos la integral que representaba el flujo de campo eléctrico como el módulo, lo voy a escribir como el módulo del campo por el diferencial de C2 por el coseno de pi, que es 180, sobre la carga total sobre epsilon 0. El módulo del campo eléctrico era constante sobre toda la superficie y lo podemos sacar fuera integral. Coseno de pi es menos 1 sobre el módulo afuera, el signo menos afuera, y nos queda la integral de diferencial de C2, que ya lo podemos sacar la barra y escribir así total, significa la misma cosa. La carga total sobre epsilon 0. La integral del diferencial de superficie, para este caso, lo vamos a escribir 1,2 pi RL, que es la superficie, valga la redundancia, la superficie de nuestra superficie gaussiana, ¿sí? O sea que el módulo del campo eléctrico, el módulo de 2, lo puedo escribir menos la carga total sobre 2pi L epsilon 0 R. Como la carga total la tengo, conocemos la expresión, la carga total la podemos escribir como 1/3 menos, reemplazo la carga total era 1/3 con signo negativo, 1/3 de pi C0 L a cuarta sobre 2 pi L epsilon 0 R. Podemos escribir que el módulo de 2, los signos los cancelo, me queda 6 1/6. El pi y L se cancelan, o sea que es C0 a cuarta sobre epsilon 0. Y en este término nos queda 1 sobre R. O sea que el vector E2, vector de campo eléctrico de esta región, E2, ¿sí? Si lo queremos, esto es el módulo del campo eléctrico, si lo queremos escribir en forma vectorial para que quede más elegante, es C0 a cuarta sobre 6 epsilon 0, 1 sobre R, per sobre R con signo menos, porque el campo apunta hacia adentro. Tenida la expresión para el campo eléctrico en esa región, podemos calcular el campo eléctrico para la región. La última región que nos falta es que cuando R es mayor que C, o sea, en la región que nosotros denominamos como 4. Si hacemos la cuenta, vamos a borrar para plantear la situación. Entonces, de manera similar, planteamos o elegimos como superficie gaussiana un cilindro de radio R con la condición de que R sea mayor que el casquete conductor. Lo que vamos a hacer es recordar la expresión E2 de R y lo vamos a escribir acá. E2 de R lo puedo escribir, bueno, podemos escribirlo un poquito mejor. E2 de R menos C0 a cuarta sobre 6 epsilon 0, 1 sobre R va sobre R. Bien, por último, vamos a obtener el campo en la región externa, que es la cuarta región, es cuando R es mayor que C. De vuelta planteamos la ley de Gauss, nuevamente, flujo
E cuarta diferencial de C4 es la carga interior a mi superficie gaussiana sobre epsilon 0. Si recordamos la expresión que habíamos obtenido hoy o que habíamos graficado, cómo eran las densidades superficiales de carga, podemos ver fácilmente que la carga vista de mi superficie gaussiana, que era una superficie que envuelve a todo, que envuelve al cilindro conductor, al eje aislante, es una superficie gaussiana de radio R, mayor que el casquete conductor, que el cilindro conductor y el casquete cilíndrico. O sea que la carga que veo interior a mi superficie gaussiana es la carga total. Entonces, de vuelta reescribimos esto como el módulo del campo por el módulo diferencial de S, el diferencial de superficie, coseno de 180, o sea, coseno de pi. Esto es la carga total sobre epsilon 0. Coseno de pi era menos 1. Esto, volvemos a repetir el mismo cálculo. Ya lo tenemos bastante procesado porque hicimos las partes en las regiones anteriores. El campo eléctrico es constante sobre toda la superficie gaussiana, o sea que lo saco afuera. De la integral del flujo para representar el flujo y me queda la integral de esto, y esto es la carga total sobre epsilon 0. La carga total era, ya teníamos la expresión, era menos un tercio de pi C0 L a cuarta, y ahora escribir epsilon 0. Este signo menos, con este ya lo puedo ir cancelando. La integral de superficie es 2pi RL, o sea que el módulo del campo eléctrico, el cuarto, con una función del radio, lo puedo escribir como pi C0L a cuarta sobre 2pi epsilon 0. Podríamos, en vez de poner ya el 6, el 3 y el 2, directamente escribir 6 L R. Podemos simplificar los términos comunes, pi, L y L, o sea que el campo eléctrico en la última región, el cuarta de R, es ni más ni menos que C0 a cuarta sobre 6 epsilon 0, 1 sobre R versus R con signo negativo. Se lo ponemos nosotros, sabemos que el vector es radial hacia adentro, por el signo de la carga. Ya tenemos calculados los campos eléctricos para toda región del espacio. Lo único que nos queda es resolver la última preguntita del enunciado, y era calcular la diferencia de potencial entre A y B. Ya quiero calcular la diferencia de potencial entre acá y acá. Eso lo podemos hacer de la expresión que relaciona la diferencia potencial con la integral de línea del campo eléctrico, o, al principio, como nosotros podemos escribirlo, la diferencia potencial entre dos puntos, en este caso entre A y B, del campo eléctrico que hay en esa región. E2, producto escalar diferencial de L. 2. Este es el potencial final. Si estoy suponiendo que esto lo que estoy midiendo es el trabajo por unidad de carga, es el trabajo por unidad de carga que hago para mover una carga desde A hasta B. Entonces es potencial en B menos el potencial en A, no sabemos solo el signo menos la integral entre A y B de E2. E2 conocemos la expresión del campo. El campo de 2 lo puedo escribir menos C0 a cuarta sobre 6 epsilon 0 versus R sobre R, producto escalar diferencial de L. Pero habíamos visto ya en la clase previa que escribir diferencial de L, al hacer el potencial una función de estado, en vez de escribir diferencial de L, podíamos hacer diferencial de R, ya queda lo mismo. Para unir dos puntos, cualquier trayectoria es independiente de la trayectoria. Entonces podemos escribir un término diferencial de R. O sea que puedo escribir que el potencial en B menos el potencial en A, que es lo que se está viendo, cancelo los signos menos, saco todas las constantes afuera,
C0 a cuarta sobre 6 epsilon 0. Y esto es la integral entre A y B de 1 sobre R. Y tengo que repensar que esto es el producto escalar entre el versor de R y diferencial de R. Ya lo hemos visto que esto es el módulo primero por el módulo segundo por el coseno del ángulo. En este caso, el diferencial de R, como le hemos puesto signo menos, esto queda como diferencial de R. Así que el potencial en B menos el potencial en A lo puedo escribir con C0 a cuarta sobre 6 epsilon 0. La integral de 1 sobre R es el logaritmo natural evaluado en R, o sea, en este caso es el logaritmo natural de B sobre A. Con esto ya resolví la tercera parte del enunciado, que nos pedía cómo era la diferencia potencial entre A